Hola, soy Gabriela Atanasio Rivera para el curso de Historia Comparada. Voy a responder las siguientes preguntas al video de Susana Vaca, la mujer de los pies descalzos. Ella comenta que la primera experiencia de racismo que tuvo en su vida fue dentro de su mismo colegio, donde ella se había querido formar un ballet del colegio en sí, y considerando de que ella tenía la experiencia, era talentosa en tema del canto y el baile, y siempre representaba en temas artísticos al colegio, no fue considerada por su color de piel al parecer, ya que tampoco personas de tez o de rasgos indígenas también no participaban, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que esto marcó su experiencia en su camino artístico? Como persona, creería que de repente este tipo de experiencias que estoy asumiendo, y es probablemente más seguro que no ha tenido solamente una vez en su vida Susana Vaca, de repente lo ha experimentado varias veces. Siento de que esto te marca un precedente dentro de tu mundo artístico, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres representar a partir de este tipo de experiencias? Además de que te creces con una personalidad fuerte, ya que este tipo de situaciones, manejarlas es muy complicado, ¿no? Entonces, como artista no solamente te identificas, sabes, tú analizas de que de repente esa parte, ¿no? Hay una población en la cual está experimentando este tipo de, de, de malos tratos, ¿no? De racismo, y cómo tú con tu arte puedes identificarlo y darle un lugar, una posición, y crear de repente con eso un poco de conciencia. ¿Qué haría yo si viviera una exclusión similar? Sinceramente, no la he recibido yo directamente, pero sí indirecta, ¿no? O sea, de repente no han querido participar conmigo en trabajos universitarios cuando estudiaba en la Católica, que dicho el paso es una muy buena universidad, pero también hay un poco de clasismo dentro de su mismo alumnado, ¿no? No todos, pero sí hay una parte. Entonces, sinceramente duele ese tipo de experiencias. No te das cuenta al inicio, pero luego lo vas analizando, y así como que Susana no lo entendió y su mamá se lo explicó con otras palabras, tú lo llegas a entender y te das cuenta que es parte de la realidad peruana, pero queda en ti, en aceptarla y ser una persona más de ese grupo que solamente le acepta y hace la vista gorda, o querer enfrentarlo, ¿no? Sinceramente lloraría, pero después aclararía mi mente y trataría de por lo menos de esforzarme o saber prepararme para este tipo de situaciones a futuro. Susana Vaca indica de que es esencial, nuestras raíces, ¿no? Antes de enseñar. Y yo apoyo su moción. Yo considero mucho, que para que tú puedas educar algo, tienes que manejarlo, o tienes que conocerlo bien, ¿no? Mi padre siempre decía de que es importante saber un tema, al menos un tema, pero de saberlo muy bien, porque cuando tú quieras más adelante trabajar de esto, y él siempre lo veía en el tema económico, te va a ayudar bastante, porque no vas a ser una persona que sabe, sino un especialista. Entonces, nosotros como educadores artísticos, en este mundo de folclore, en este mundo de la danza, que es en mi caso, que por mi carrera, que no es tan grande, es pequeño, porque si te das cuenta todo el mundo se conoce. Yo creería de que es importante
saber el origen de lo que estamos enseñando. Y no solamente netamente la danza, sino este, cuál es el concepto, el fundamento del por qué esta danza se ha desarrollado. Fue de repente una anécdota triste, fue una anécdota feliz, cómo se sintieron los personajes, los protagonistas de estas danzas en este tipo de, al momento de realizarlo, qué tenían en mente, ponerte en el papel de estos personajes para poder desarrollarlo bien. No solamente bailar y bailar lo bonito, sino de repente meterle pasión en esto. Yo creo que el arte sí puede sanar heridas y unir pueblos en el sentido de que de repente te da otro tipo de reflexión o perspectiva, ¿no? Por ejemplo, considero bastante que el arte debería ser tan primordial en la educación primaria y no por el tema de tener un conocimiento adicional o de repente trabajar una inteligencia no solamente analítica sino creativa, sino en el sentido de que como peruanos deberíamos identificarnos netamente, o sea, dentro de nuestro de nuestra identidad peruana debería estar la cultura presente, ¿no? Y dentro de esa cultura el arte, y el arte nos puede ayudar bastante en el tema de conocer nuestras raíces, conocer nuestra historia. Muchos de los maestros que he tenido que me han llegado a dar un concepto diferente o de repente han desarrollado o han narrado la historia del Perú y no solamente del Perú sino del mundo de una manera en que mi mente puede visualizarlo, son muy pocos. Y dentro de esto está mi querido profesor Gerardo Vina. Pero me planta o trato de ver cómo esta historia ha abarcado y ha llegado a nuestra realidad peruana, ¿no? De repente de una manera entender los actos que se realizaban o ponerme en la piel de estas historias, de estos protagonistas. Una canción que no necesariamente folclórica, pero sí creería que me ha tocado bastante ese Cholo Soy, ¿no? Que tengo entendido que es de... Ay, ahorita se me ha ido de la mente. Déjeme ayudarme un poquito con esto. De Lisabanto Morales. Este, y cuento mi experiencia cuando estudiaba en la Católica. Creo que fue mi experiencia más cercana a enfrentarme a la realidad peruana, ¿no? Salir de mi zona de confort del colegio, salir de mi zona de confort del barrio. Ahí me choqué con la realidad de, no solamente de la diferencia de clases sociales, sino de diferencias respecto al tema religioso, respecto al tema cultural. En esa universidad había diversidad de personas, no solamente de Lima, sino de Arequipa, Trujillo, Huancayo, y la calidad de personas también que se muestran de esos lugares. Entonces, muchas de mis experiencias fuertes las he tenido en esa universidad hasta ahora, y dentro de ellas, después de haber pasado por una experiencia un poco chocante en la universidad sobre mi realidad y comparando de repente mi situación con otras personas, estaba en el bus escuchando música de que ponían en la radio y ponían la canción de Cholo Soy. Y qué bien que el, el chofer del bus no lo cambió, porque por primera vez yo, habiendo escuchado esa canción miles de veces en el colegio, en la calle, por, no sé, Día de Folclore, por fiestas patrias, etc. motivos, me di la oportunidad de escuchar la letra, ¿no? Y por primera vez sentí en la voz del cantante su dolor. El dolor de esa indiferencia a estos pueblos tan
tan manchados de sangre de repente, tan abatidos por el tema de la colonización. Me identifiqué bastante, que se me salieron unas lagrimitas, pero me encantó esa canción, y hasta ahorita siempre, cada vez que alguien me habla y tocamos el tema sobre la historia del Perú, la historia del virreinato, la época colonial, siempre digo, escucha Cholo Soy, y entiendo un poco de la perspectiva de la persona andina cuando ha vivido esa experiencia, ¿no? Porque es muy chocante, es muy real. Yo creo que no solamente el artista debe ser indiferente ante la injusticia. Yo creo que en general, como seres humanos, como humanos en sí, no deberíamos ser indiferentes ante nada. Y no hablo sobre la injusticia social, ni la injusticia política, ni la injusticia económica, sino la injusticia sobre nuestra dignidad, sobre este, nuestros principios, ¿no? Eh, Nosotros, al menos como artista, por un medio de la música, por un medio de la música o por este tipo de arte, hacemos meollo en el asunto, alzamos una voz, este, tocamos de cierta forma una sensibilidad a través de la música o hasta también en la danza. Este tipo de experiencias culturales, de injusticias, ¿no? Eh, Creo que más que un rol político, es un rol social. Si bien la política está marcada, y más en esta época en la cual hay bastante indiferencia, hay bastante, no sé, es más chocante el tema de esta injusticia, de por lo que estamos pasando ahorita mismo, por el tema no quiero tocar temas puntuales, pero vamos a ver por el tema de los paros, de las razones por las cuales se están realizando este tipo de paros. Es importante recalcar que plantear un rol social no solamente nos despierta a nosotros, o en este caso a las víctimas en sí, sino a las personas que de repente no salen de su zona de confort, ¿no? Entonces yo creo que el arte en sí debería tener más un rol social por este punto, ¿no? Para llegar a aquellas personas que de repente no es que no quieran saber, sino es que la noticia no llega a estos, ¿no? O si llega, es una forma efímera, o de repente tiene otro tipo de preocupaciones, ¿no? Darle de repente una idea, meterle chip, solamente que entre por acá de alguna u otra forma tan expresiva, que yo sé que sí se puede llegar a tocar. Bueno, Susana Vaca habla acá, o entiendo esta pregunta que habla sobre el tema de artistas nuevos como los raperos, ¿no? Ella indica o le explica al público que le dé la oportunidad de escuchar a estos raperos, porque en realidad, y lo comparto, muchas veces la forma o sus debates o sus peleas o batallas habla de temas reales, temas sociales, ¿no? Habla mucho sobre el estado actual del Perú como pueblo, el estado actual del Perú como, como un país democrático. Y no solamente hablan de eso, sino hablan de la realidad del pueblo en sí, del joven que de repente tiene viven en distritos muy aledaños, con bastante precariedad, y cómo ellos mismos luchan para salir de ahí, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo ella lo anexa con esto, y cómo ella se mete en este pequeño mundo, porque sí, o sea, no hay por qué negarlo, se toman temas muy reales, ¿no? ¿Y cómo mantendríamos viva una tradición folclórica sin perder su esencia? La verdad es que yo creo que en el tema del folclore, tienes dos chances. La primera es, de repente, como educador, a los alumnos desde el colegio, indicarle que esta cultura
tiene una trascendencia tan hermosa y que su originalidad es tan esencial, y hacerle entender de la importancia, ¿no? De esta danza, los precedentes que tiene, la historia y las bases de la misma, para que a futuro se siga manteniendo este tipo de orgullo sobre estas danzas y este mismo tipo de importancia y no se pueda perder con el tiempo. O la otra opción es adaptarlo, ¿no? Aunque hay un debate aquí en el tema del mundo del folclore sobre si adaptar una danza a los nuevos tiempos está bien o está mal, de repente lo llegamos a tergiversar el mensaje o se siente de repente violentado el tema de su concepto real, ¿no? Pero entre cierto punto vamos a tener que trabajar de acuerdo al ritmo en el que van los nuevos tiempos, ¿no? No podemos quedarnos atrasados. Tendríamos que buscar nuevas formas, de repente por redes sociales, que como experiencia propia también me he metido más en el tema del folclore, de la danza, de lo artístico, gracias a las redes sociales, porque son puertas abiertas al mundo sin limitantes, ¿no? Que antes de repente tú tenías que pagar o era un pequeño círculo y tenías que buscarlo, ¿bien? Ahora es mucho más abierto, le da esta puerta o esta ayuda o este favor a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tendríamos que estar a la par, ¿no? Yo voy por los dos lados. Mientras estoy recalcándole a mis alumnos de repente de alguna manera la importancia de esta danza, sus conceptos, sus precedentes, también es importante de repente mantenerme viva, activa, si no es por redes sociales de alguna u otra manera, porque cada vez esto se actualiza. Acá ya hemos visto que en el 2020 manejábamos un tipo de tecnología y ahora tenemos otra. Nos puede ayudar a abarcar estos temas, ¿no? Yo la mantendré así, a la par, educando con la tecnología. Y bien, eso es todo. Espero, por favor, que no haya sido muy largo mis respuestas. Los he tomado desde mi propia experiencia y creo que he tratado de conocer todos mis puntos de vista. Chao.